días. Bienvenidos una vez más a nuestra senda filosófica. Les recuerdo, como siempre, que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Nosotros continuamos hoy con nuestra labor formativa en el área de filosofía y en este recorrido que hemos iniciado por su historia de una forma ordenada, cronológica. También, por favor, les pido que se suscriban al canal. Un clic basta para suscribirse, por favor, y otro clic para darle like antes de continuar viendo la disertación del día de hoy. Suscríbase, por favor. Necesito aumentar la cantidad de suscriptores cuanto antes, y también pues deseo agradecer la receptividad que ha ido ganando esta interesante iniciativa formativa e informativa en beneficio de los estudiantes y de cualquier persona que desee interesarse en el hermoso, maravilloso y siempre útil mundo de la filosofía. Así que bienvenidos una vez más, y hoy nos ocupa un filósofo que es verdaderamente apasionante para mí, junto con Parménides, el más grande de los presocráticos, Heráclito de Éfeso, nacido en el 544 a.C. y muerto en el 475 a.C. Estas fechas son tentativas, recuérdenlo, porque con algunos de los filósofos no hay precisión en cuanto a las fechas. De la misma manera que las imágenes de los filósofos presocráticos son todas prácticamente ficticias, si no todas, prácticamente casi todas. Se dice, en una oportunidad lo leí, que la imagen verdadera de los filósofos surgió a partir de Sócrates. Lo que vemos de Sócrates sí son imágenes suyas reales, talladas en bustos, en estatuas, como lo queramos llamar, en bustos sobre todo. Pero de ahí para atrás son representaciones prácticamente, o sea que probablemente nunca sepamos cómo era el verdadero rostro de estos filósofos que tanto nos apasionan y que tanto aportaron en su época al desarrollo de la humanidad en términos de pensamiento. Ahí les he colocado un mapa de Éfeso encerrado en un recuadro. Hacia abajo está Mileto, donde nacieron tales Anaximandro y Anaxímenes. Más hacia mi izquierda está Samos. Entre Éfeso y Mileto está la isla de Samos, donde nació Pitágoras. Entonces pues ahí les coloco. Y arriba Lesbos, la isla de Lesbos, donde nació Safo, la famosa poetisa. Muy bien. Hoy me corresponde hablar sobre Heráclito, y quiero empezar con el tema del logo. Todos tienen el logo, pero solo los despiertos lo saben. Partiendo de Heráclito, el problema planteado es: ¿cuál es la ley que gobierna el mundo? ¿En qué consiste el pensamiento? Fíjense ustedes en esto tan interesante, ¿no? La ley que gobierna el mundo, y por lo tanto también la mente del hombre, es el logos, palabra para nada fácil de traducir, pues logos es el pensamiento, la razón, la inteligencia, el discurso, cuando afirma la verdad y se aleja de la opinión, pero también el principio del todo, la ley que regula el funcionamiento del cosmos. Entonces nos dice Heráclito, cualquier hombre, en cuanto parte del universo, participa del logos universal, pero hay profundas diferencias en el modo de pensar de los individuos. Algunos, los dormidos,
se detienen en las percepciones inmediatas, viven como en un sueño y desarrollan opiniones subjetivas. Otros, los filósofos o los despiertos, utilizan el logos con conocimiento y consiguen penetrar con profundidad en la verdad de la naturaleza. La filosofía se sitúa en su nacimiento en oposición a la mentalidad común. Yo quise colocar esto como abrebocas porque sobre todos estos filósofos presocráticos que estamos desarrollando generalidades, tenemos que hablar después con mucho detalle. Hay mucho que decir de cada uno de ellos, pero es bueno tener hacer un recorrido general primero. Entonces, lo que voy a destacar acá es la importancia del logos para Heráclito y toda la cantidad de interpretaciones. Logos es una de las palabras más complejas, más sustanciales, de mayor uso y significado dentro del mundo de la filosofía en todas las épocas. Sí quiero destacar de una vez también esta analogía, porque fíjense que Heráclito nos dice que los dormidos desarrollan opiniones subjetivas y los filósofos utilizan el logos con conocimiento y penetran con profundidad la verdad. Esta idea la vamos a encontrar recurrentemente a lo largo de la filosofía posterior y siempre va a ser que el mundo de la opinión no es el que nos da el conocimiento, sino el mundo de la razón. Entonces ahí nos encontramos otra vez a nuestro amigo Platón, posteriormente con la influencia de este pensamiento, ¿no? Bueno, ahora bien, Heráclito es uno de los filósofos presocráticos más reconocidos, pues pertenece a la escuela jónica y pues, desarrolló estudios en el campo de la metafísica, la epistemología, la ética, la política, la cosmología. Por supuesto tenía influencias de Pitágoras, de Anaximandro, de Genófanes, filósofos anteriores a él, como sus padres solamente se nos nombra a Blisón, no nos aparece el nombre de la madre. Heráclito es considerado autodidacta y pionero de la sabiduría. Su obra es aforística, escribía así como en aforismos, en adivinanzas, en enigmas. Era como una especie de oráculo, era muy enigmático, de hecho así se le decía, ¿no? Entre otras cosas. Y sus ideas derivan de la escuela jónica de la filosofía griega. Fue llamado el oscuro de Éfeso a causa de su vida solitaria y a la oscuridad y misantropía de su filosofía. Ahí les he colocado abajo el significado de la palabra misantropía, que es la aversión, la desconfianza, el desprecio o el odio en general hacia la especie humana, el comportamiento humano o la naturaleza humana. Heráclito también fue conocido como el filósofo llorón a causa de su supuesta personalidad triste y melancólica. Heráclito está considerado uno de los iniciadores de la metafísica griega, fue crítico con las ceremonias de la religión popular de su tiempo y pensaba en el fuego como sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible. ¿Okay? Esta era para él era el fuego, pero hay dos interpretaciones en este sentido. Una es que consideraba el fuego como el punto fundamental sobre el que descansa el nacimiento y el destino de la realidad como totalidad. Pero otra interpretación me dice que el fuego es la representación del cambio, de ese devenir que hace que exista la realidad. ¿Ok? Entonces esas son las dos interpretaciones que existen sobre este tema del fuego en relación a Heráclito. La más común es que el fuego era la sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible, ¿no? Ok, ahora, Heráclito incorporó el concepto de devenir considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas.
afirmaba que el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Fíjense ustedes, entonces aquí ya nos conseguimos con dos conceptos muy importantes: fuego y devenir. Fuego y devenir, ¿ok? Sostenía que una persona no podía bañarse dos veces en el mismo río y que la virtud consiste en la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal. Y nos encontramos acá de una vez la incidencia de Pitágoras. Algo tan similar a lo que nos decía Pitágoras. Hay que conocer las leyes que rigen el universo. Lo único es que Pitágoras nos hablaba era de conocer las leyes para obrar de una forma ética, moral, partiendo del conocimiento de esas leyes. Heráclito nos dice: conozcamos las leyes para que actuemos de una manera razonable, porque nosotros somos parte de la razón universal y como tal no podemos contrariar el equilibrio que rige a toda la realidad. Entonces, fíjense ustedes que siempre hay esa búsqueda en todos los filósofos, siempre hay esa búsqueda del orden, del equilibrio, de la armonía. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace que se perciba la realidad y que nos percibamos a nosotros mismos como nuestra mejor versión, y es la forma en la que podemos dar lo mejor. Entonces ya esto lo hace muy interesante. Heráclito fue el primero en emplear el término filosófico logos para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Fíjense, logos como expresión de las leyes universales. Logos como expresión para hablar de la ley del ser como totalidad. Según el filósofo, este logos no solo rige el devenir del mundo, es decir, no es solo la ley que gobierna, que orienta, sobre la que subyace el cambio, sino que le habla, indica, da signos al hombre. La interpretación que yo hago de esto, cuando Heráclito me dice a mí que el logos indica, que da signos, es esa expresión a través de los componentes de la realidad, desde la naturaleza y la funcionalidad de esos mismos componentes. Entonces, yo colocaría como un ejemplo muy básico: ¿cuál sería un diálogo de logos conmigo? ¿Ok? Si me levanto a las 6 de la mañana, salgo al aire libre y veo un cielo totalmente despejado, sin un ápice de nubes, digo: hoy probablemente será un día muy soleado. Y ese sería el mensaje del logos en ese momento para mí. Me está hablando desde su naturaleza, desde su totalidad, expresándose a través de uno de sus componentes, el cielo, el ambiente, y un ambiente despejado. Con un ambiente despejado, el logos me dice: hoy habrá mucho sol, probablemente habrá calor. De la misma manera que si está muy nublado, hay nubes grises, probablemente vaya a llover. Bien, o si veo pasar una bandada de aves asustadas armando una algarabía, digo: algo pasa. O por lo menos me pregunto qué pasaría. No soy capaz de captar qué me está diciendo logos en ese momento, pero algo me está diciendo a través de ese componente de la realidad que son las aves, a través de su algarabía. Entonces fíjense lo interesante que es esto, ¿no? Los signos, el hecho de que nosotros nos fijemos en el comportamiento de todo cuanto nos rodea, todo lo natural, porque ahí está la voz silenciosa del logos, y nosotros tenemos la responsabilidad, el deber de escuchar, de atender a esa voz para aprender, para comprender. Ahora, los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al creador. Fíjese usted la transformación que hacen acá, a la misteriosa sustancia espiritual de Dios. Los estoicos denominaban logos al destino, a la razón mundial. Ya tenemos una trilogía de interpretaciones sobre el logos. Tenemos la de Heráclito, que nos dice que el logos nos habla por signos,
la de los neoplatónicos y la teología cristiana que nos dicen que Dios es el logos, la palabra. Esto lo escuchamos muy constantemente. Al principio era el verbo, nos dice la Biblia. Y los estoicos que nos dicen no, el logos es el destino, es la razón mundial. Pero fíjense ustedes, razón mundial y destino, ¿hacia dónde vamos? Nos lo colocan como punto de llegada, pero también como razón de la que nosotros somos parte, y en esto coinciden también un poco con Heráclito, ¿no? Ok, ahora, Heráclito no parece ser ya una figura práctica y dinámica, sino un pensador inadaptado al mundo, al modo moderno. Aunque le tocaba ser un pequeño rey local, cede el derecho a un hermano y vive apartado, melancólico y agrio, atacando mitos, religión y usos locales en proverbios de oscura y bella ambigüedad. Este ataque al mito, a la religión, ya es una expresión de una actitud filosófica, pero hay que entender que este ataque, o yo preferiría interpretar este ataque más bien como un cuestionamiento y no primordialmente como una actitud de odio, de prejuicio desenfrenado, de escepticismo destructivo que vaya en detrimento de las creencias de los demás. Yo preferiría verlo como un cuestionamiento, porque justamente eso fue lo que aportó fundamentalmente la filosofía, entre otras cosas, apartarnos, no hacer desaparecer el mito, no odiar el mito, no destruirlo, sino apartarnos de la dependencia exclusiva del mito como elemento interpretativo de la relación del hombre con la realidad, o de las causas de la realidad, o de las razones por las que la realidad funciona como funciona. Y también hay que tener cuidado con esto. Heráclito acentúa lo fugitivo y fluyente del mundo, ¿ok? Todo corre, no puedes entrar dos veces en el mismo río porque otras aguas fluyen hacia ti. Pero en el fondo, eso implica una ambigüedad del ser nuestro y del mundo. Entramos y no entramos en el mismo río, somos y no somos. Empieza aquí el rico juego dialéctico del mejor pensamiento filosófico. La necesidad de articular de algún modo el sí y el no, el ser y el no ser, para explicar la realidad. Es decir, ¿qué hay dentro de esa complementariedad? ¿Qué hay incluso dentro de esa ambigüedad? ¿Qué hay dentro de esa contraposición de elementos que nos pueda explicar la realidad? Eso es lo que busca Heráclito, y él va a tener una visión contraria a la de Anaximandro. Ya lo vamos a ver más adelante. Heráclito ve el mundo como una tensión armónica, fíjense ustedes, armónica, no conflictiva. Fíjense, Heráclito ve el mundo como una tensión armónica de contrarios. El mundo está movido por un fuego central que lo agita y disgrega todo. La guerra es la madre de todas las cosas, en griego el padre. El mundo es una equilibrada tensión de fuerzas contrarias como el arco y la lira. Todas las cosas son una, pero surgen movidas por la discordia. En ese perenne proceso de juntarse y separarse, que es el devenir del mundo. Entonces, esto apoya un poquito lo que yo les decía al principio, porque sí, Heráclito nos decía que el fuego, ¿ok? El fuego como punto de origen, como punto de partida, porque todo lo que pasa por el fuego se destruye, ¿ok? Pero fíjense ustedes cómo me acentúa acá el tema del cambio. A Heráclito le conocen muchos por la famosa expresión que se le ha atribuido, aunque según parece no es suya: todo fluye. Esto, en resumidas cuentas, es lo que de él sabe mucha gente. Pero tal afirmación
no constituye, por así decirlo, el núcleo de su pensamiento filosófico, aunque sí sea verdaderamente un aspecto importante de su doctrina. ¿Acaso no dijo aquello de que es imposible meterse 2 veces en el mismo río, pues quienes se meten sumérgense en aguas siempre distintas? Fíjense ustedes, el cambio, la permanencia constante del cambio en el pensamiento de Heráclito. Platón observa además que Heráclito dice en alguna parte que todo pasa y nada permanece, y comparando las cosas con la corriente de un río, dice que no se puede entrar 2 veces en el mismo río. Esto decía Platón, refiriéndose a Heráclito. Y Aristóteles describe la doctrina de Heráclito como la afirmación de que todas las cosas están en movimiento, nada está fijo. Platón sería contrario a este pensamiento por aquello del concepto. Ya lo veremos en su momento. Sin embargo, se nos aclara algo acá. Fíjense ustedes, todo fluye, las cosas están en movimiento, nada está fijo. Se ve generalmente como la sustancialidad de la filosofía de Heráclito. Pero acá se nos dice lo siguiente: sin embargo, la contribución original de Heráclito a la filosofía ha de buscarse en otra parte. ¿Y en qué consiste esta contribución? Consiste en su concepción de la unidad en la diversidad, de la diferencia en la unidad. Esto es lo más original de Heráclito, no lo que tiene que ver con el fluir de las cosas, con la impermanencia ni con el cambio. ¿Ok? Como ya hemos visto, en la filosofía de Anaximandro los opuestos aparecen invadiéndose unos a otros sus terrenos, sus competencias, y después, pagando cuando les llega el turno una multa o compensación por tal acto de injusticia. Anaximandro considera la guerra de los opuestos como algo desordenado, algo que no debería tener lugar, algo que mancha la pureza del uno. Esto es Anaximandro, cuidado. Ahora, por otro lado, Heráclito no adopta este punto de vista. Para Heráclito, la lucha de los contrarios entre sí, lejos de ser una tacha, un problema, un obstáculo en la unidad del uno, le es esencial al ser mismo del uno. En efecto, el uno solamente puede existir en la tensión de los contrarios. Esta tensión es esencial para la unidad del uno. La realidad es una según Heráclito. Y vuelvo a insistir, para Heráclito esta lucha entre contrarios, esta lucha armónica, es lo que le da razón de ser al uno, a la unidad como totalidad. Sin esta lucha, el uno como totalidad no podría existir. El uno es un solo elemento, una sola realidad, pero compuesta por un conglomerado de diferencias. Pero esas diferencias se complementan unas a otras, ¿ok? Hay luchas entre todas ellas para generar un equilibrio, no para destruir, para generar armonía. Esto es muy importante porque es contrario a Anaximandro, que por eso era que Anaximandro decía, mire, no puede ser un elemento de la realidad el punto de todo, porque los contrarios se consiguen y se destruyen. Entonces por eso era que Anaximandro decía el apeiron, algo indefinido. No, Heráclito no. El fuego y el devenir. Esto era para Heráclito, ¿ok? El fuego y el devenir. Entonces, la diversidad como elemento constitutivo de una sola unidad, una diversidad que vive expresada en contrarios
que se complementan y que generan armonía. Heráclito defendió que el arjeo elemento básico de todo era el fuego. El fuego es el símbolo, fíjense lo que dice acá, el fuego es el símbolo de toda transformación y cambio, es energía pura, proceso devenir. Me vuelven a establecer otra vez la relación entre el fuego y el devenir. Todos los cuerpos celestes y todos los seres debían tener su origen en eclosiones de fuego y terminarían explotando y convirtiéndose en fuego. Entonces, para seguir reforzando esto, voy a dar otra explicación acá adicional sobre este tema. La realidad es una, según Heráclito, como lo patentiza bastante su dicho, es de sabios prestar oídos, no a mí, sino a mi palabra, y reconocer que todas las cosas son una. Por otro lado, que el conflicto entre los contrarios es esencial para la existencia del uno, queda claro también por frases como: conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y lucha es la justicia, y que todo se engendra y muere mediante lucha. Fíjense ustedes esto, la lucha de los contrarios, el proceso permanente de vida y muerte en el que vive la realidad universal, desde cualquier perspectiva. Para Heráclito, pues, la realidad es una, pero al mismo tiempo es múltiple, y esto no de un modo meramente accidental, sino esencialmente. Es decir, sin la multiplicidad no existiría la realidad como un solo elemento. Para que exista el uno, es esencial que sea a la vez uno y múltiple. Identidad en la diferencia, es decir, es uno compuesto por una multiplicidad y lo identificamos como un conglomerado de cosas diferentes, de contrarios que se complementan generando una armonía en un proceso constante de nacimiento y muerte, para cuya expresión Heráclito nos usa el fuego como símbolo y nos deja claro que ese proceso de nacimiento y muerte permanente es el que genera el devenir, el cambio, sin lo cual la unidad de la totalidad del ser no existiría. Creo que está suficientemente explicado. Para Heráclito, la esencia de todas las cosas es el fuego. Tenía una razón positiva y muy buena para fijarse en el fuego, un motivo muy relacionado con el pensamiento central de su filosofía. Se trata de lo siguiente: la experiencia sensible nos enseña que el fuego vive alimentándose de una materia heterogénea a la que consume y transforma en sí. Brota, por así decirlo, de multitud de objetos que va transformando en sí, y sin esta provisión de materia se muere, deja de arder. Si el fuego no tuviera nada que consumir, dejaría de existir. Es como si dijera que el fuego no tiene una existencia real porque no puede existir sin algo que lo alimente, que lo sustente. Es como si fuese una cosa accidental. Bien, bueno, eso lo estoy diciendo yo, es como una forma de explicarlo, ¿no? Ok, ahora, la existencia misma del fuego depende de esta lucha, de esta tensión. La elección del fuego por Heráclito como naturaleza esencial de la realidad le fue sugerida por su idea filosófica esencial. El fuego, dice, es falta y exceso. O sea, en otras palabras, es todas las cosas que existen, pero es esas cosas en una constante tensión de combate, de consumción, de inflamamiento y de extinción. Este es el apoyo o el argumento de Heráclito para considerar al fuego como esencia y como símbolo del cambio, del devenir, sin cuya manifestación el uno como totalidad no existiría.
En el proceso del fuego distinguía Heráclito dos caminos, el camino ascendente y el descendente. Decía que el cambio sigue dos vías, una hacia abajo y hacia arriba la otra, y que en virtud de este cambio es como se hace el cosmos. Fíjese lo que nos decía Anaxímenes sobre el aire, ¿no? Los procesos inversos, la rarefacción y la condensación. Acá Heráclito lo expresa de otra forma. El fuego, bueno, y sin embargo, fíjense en esto, el fuego al condensarse se humedece y comprimido se convierte en agua, como Anaxímenes. El agua al congelarse se transforma en tierra y a esto lo llama él la vía hacia abajo. Viceversa, la tierra se licúa y de ella sale el agua y del agua todo lo demás. Pues él lo atribuye casi todo a la evaporación del mar y esta es la vía hacia arriba. Hay una tremenda similitud con Anaxímenes acá, ¿no? Lo que pasa es que Heráclito lo plantea como de otra manera, pero es casi que lo mismo, prácticamente. Bueno, ahora, sin embargo, si se mantiene que todas las cosas son fuego y que están, por lo tanto, en constante fluir, es evidente que se ha de explicar de algún modo lo que, por lo menos, parece ser la estable naturaleza de las cosas en el mundo. Heráclito da su explicación en términos de medida. El mundo es un eterno fuego viviente que se enciende y se extingue conforme a medida. De modo que si el fuego se alimenta de las cosas, transformándolas en sí al abrazarlas, les da también tanto como de ellas toma. Todas las cosas se transforman en fuego y el fuego en todas las cosas. Lo mismo que se cambia el oro por las mercancías y las mercancías por el oro. Así, mientras la sustancia de cada clase de materia está siempre cambiando, la cantidad total de esas especies de materia permanece la misma. Es decir, Heráclito nos habla del fuego más como un elemento transformador que como un elemento destructor, extinguidor de los componentes de la realidad. Y por eso dice que de la misma manera que extingue las cosas conforme a medida, también les da tanto como toma de ellas. Lo que hace es una transformación, transformar una cosa en otra, pero no destruirla, no hacerla desaparecer. Por eso vuelvo otra vez acá, así mientras la sustancia de cada clase de materia está siempre cambiando, la cantidad total de esas especies de materia permanece la misma. El fuego transforma una cosa en otra, no destruye, porque si no consumiría la realidad. Sería como el contrario para todas las cosas, de la manera como lo expresaba Anaximandro. Entonces, también es importante aclarar esto. El fuego es sobre todo transformador. Hay en el universo, como hemos visto, un incesante combate y hay también una estabilidad relativa de las cosas, debida a las distintas proporciones del fuego que se inflama o se extingue según medidas más o menos iguales. Y estas proporciones, junto con el equilibrio de los dos caminos, descendente y ascendente, constituyen lo que llama Heráclito la oculta armonía del cosmos. Armonía que asegura ser mejor que la armonía manifiesta. Es decir, esta armonía de alguna manera es una armonía oculta a la que nosotros tenemos que prestarle atención si queremos percibirla. Es una armonía que no es apariencia, que no es opinión, que no es costumbre, que no es tradición. Es una armonía a la que se llega a través de la razón. En suma, el uno es sus diferencias y las diferencias son ellas mismas el uno. Son diferentes aspectos del uno. Ninguno de estos aspectos, ni el camino hacia arriba y el camino hacia abajo, pueden cesar ni cesarán porque dejaría de existir el uno. Si cesaran, dejaría de existir el uno. Entonces,
La pluralidad de las cosas es el uno de la totalidad. Y el uno como totalidad está constituido por la pluralidad de las cosas. Quien se encarga de hacer esa transformación de la pluralidad de las cosas que constituyen el uno para generar un devenir, un cambio, es el fuego. Esto resume todo lo que he explicado hasta ahora sobre Heráclito. Heráclito habla del uno llamándolo Dios y sabio. El sabio es únicamente uno, quiérase o no, ha de llamársele Zeus. Dios es la razón, logos, universal. La universal ley inmanente a todas las cosas que sujeta a todos los seres a una unidad y determina el constante cambio del universo. La razón del hombre es un momento de esta razón universal o como una contracción y canalización de ella. Este punto, la razón del hombre es un momento de esta razón universal o una como contracción y canalización de ella, me parece demasiado particular. Es como si Heráclito nos dijera, mire, nosotros como seres humanos somos racionales, tenemos una conciencia espaciotemporal, pensamos, percibimos las cosas, tenemos una razón porque nuestro origen, la totalidad de la que venimos, es poseedora de esa razón también. Y pues al parecer ahora nosotros pues somos los únicos o somos la única expresión de esa razón universal. Nosotros somos como la parte consciente, inteligible, palpable, captable de la realidad universal. Si nosotros desapareciéramos como seres humanos, al menos como nos conocemos hasta ahora, hasta este siglo XXI, el universo, la realidad como totalidad universal quedaría sumida en un total anonimato, porque no habría quien tenga conciencia de ella, quien la hable, quien la analice, quien la estudie, quien la aprehenda a través de la razón misma. No habría quien tenga esa conciencia. Entonces, nosotros somos como una expresión muy particular, única, prácticamente, de esa razón que está presente en la totalidad universal. Y esto es demasiado genial. Y el hombre debe esforzarse, por tanto, para conseguir el punto de vista razonable y vivir conforme a razón, realizando la unidad de todas las cosas y el reinado de la ley inalterable, dándose por contento con el necesario proceso del universo y no rebelándose contra él. O sea, si somos racionales, apeguémonos al logos universal, a su ley, a su razón. No le llevemos la contraria, porque nosotros somos expresión de esa razón misma. A eso es a lo que se refiere Heráclito, por cuanto este proceso es expresión del logos omnicomprensivo de la ley que todo lo ordena. Es decir, hay razón y hay ley en el universo, y nosotros como expresión de esa razón debemos apegarnos a esa ley para ser también elementos constitutivos, constituyentes de la armonía universal de la que nos habla Heráclito, sujeta a ley. Qué interesante esto de verdad. Qué interesante. Es que Heráclito para mí era realmente un gigante en términos de pensamiento. Yo siempre, o de un tiempo para acá, lo he considerado prácticamente como el más grande de los presocráticos. Me parece que fue realmente descomunal. Y para la próxima disertación vamos a hablar de Parménides, que es, bueno, increíble. Heráclito y Parménides son dos columnas fundamentales sin cuya presencia el templo de la filosofía no existiría, desaparecería por completo. Ya hablaremos de esto con mayor detalle porque indudablemente esto hay que destacar la importancia universal, fundamental de Heráclito y Parménides. Ahora, nos dice Heráclito que las almas han de luchar para elevarse por encima de los mundos particulares del sueño
al mundo común de la vigilancia, esto es, al mundo común del pensamiento y de la razón. Entonces, acá ya nos conseguimos en algo que va a ser muy recurrente en toda la filosofía, o sea, salir de la opinión, no quedarnos en la mera sensación, en lo que nos dan los sentidos, sino adentrarnos mucho más en esa relación con la realidad a través del pensamiento, a través de la razón. Entonces, esto lo vamos a encontrar expresado en el concepto de Sócrates, en el mundo de las ideas de Platón, en la sustancialidad del mundo de Aristóteles, en el noumeno de Immanuel Kant. Bueno, mire, vamos a encontrar tantas formas de expresar esto que nos está diciendo acá Heráclito. El logo de Heráclito, por supuesto, es la palabra. Hay, por lo tanto, en el universo una ley, una razón inmanente de la que serían encarnaciones. ¿Okay? Ahora, de la que serían encarnaciones, perdón, las leyes humanas, aunque solo puedan ser a lo sumo imperfectas y relativas encarnaciones de aquella. Acá casi que me enredo un poquito, pero fíjese en esto. Hay, por lo tanto, en el universo una ley, una razón inmanente de la que serían encarnaciones las leyes humanas, aunque solo puedan ser a lo sumo imperfectas y relativas encarnaciones de aquella. Lo que yo expliqué en detalle anteriormente, nosotros somos expresión de esa razón universal y debemos apegarnos a esa ley. Eso fue lo que ya expliqué. Con su existencia en la ley universal y en la participación del hombre en la razón, una vez más, fíjense ustedes, la participación del hombre en la razón. Heráclito contribuyó a allanar el camino hacia los ideales universalistas del estoicismo. ¿Podemos considerar el universo creado como una unidad? El universo no es ciertamente una sustancia. Consta de una pluralidad de sustancias. Es, sin embargo, el universo una totalidad en la idea que de él tenemos. Y si la ley de la conservación de la energía es válida, entonces, en cierto modo, es una totalidad física, porque no se destruye, simplemente se transforma. Y esto era lo que nos decía Heráclito. Así pues, hasta cierto punto, el universo puede ser considerado como una unidad en la diversidad. Y hasta quizá podamos dar un paso más y sugerir con Heráclito que el conflicto entre los contrarios, el cambio, es necesario para que exista el universo material. Hay algo que quisiera enlazar acá, de manera breve, por supuesto. Heráclito nos habla de ese conflicto entre contrarios. Fíjense ustedes, él lo plantea desde la perspectiva filosófica. El conflicto entre los contrarios es necesario, ¿por qué? Porque ese conflicto es el que genera armonía, ese proceso de nacimiento y muerte, de transformación constante de una cosa en la otra, donde no hay destrucción sino transformación. Sin eso no existe el universo. Fíjense ustedes, hay un caos que todo el tiempo está buscando equilibrarse a través de la lucha entre contrarios. Bueno, cuando ustedes leen los mitos, y no uno solo, muchos mitos, todo prácticamente parte de un caos, de un desorden inicial. Y dando un gran salto, si nos vamos a momentos posteriores a la creación en esos mitos, siempre queda esa lucha entre contrarios, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo equilibrante y lo desequilibrante. Y es tan impresionante que esa lucha se expresa no solo en relación a un elemento de la realidad con respecto a otro, sino hay lucha interna entre esos componentes. Esto es demasiado importante, de verdad. Es demasiado importante. Esa conflictividad en la que viven los dioses del Olimpo según la mitología griega,
esa metedera de zancadilla para los seres humanos todo el tiempo porque no me gustó lo que hicieron, ese castigo de Dios para sus hijos dentro del catolicismo si no se apegan a mis leyes, ese castigo hacia los hombres de parte de los dioses de las mitologías suramericanas porque desobedecen, porque contravienen. Entonces, vean ustedes lo importante que es esto. Pero entonces, Heráclitos plantea un caos que necesita, él no lo expresa por supuesto de esa manera, ¿no? Pero él plantea un caos que necesita de la lucha entre contrarios para generar la armonía, para la transformación, para el devenir. Desde los mitos se nos habla del caos como punto de partida de lo existente, y desde la ciencia, por lo menos, Stephen Hawking, este importantísimo físico teórico que murió hace poco, nos decía que contrario a lo que nosotros creemos, el universo no es ningún orden como parece, como aparenta. El universo es un caos, casi en su totalidad. Y el orden que nosotros percibimos no es más que una mínima consecuencia o una derivación equilibrada o una resultante de ese caos universal que nunca cesa. Entonces vean ustedes lo genial que es esto, lo interesante. Mito, filosofía, ciencia, cada uno a su manera expresa lo mismo. Todo sale de una especie de desorden inicial. Todo lo resultante en equilibrio, en armonía, es la consecuencia de un caos, de un desorden, del cual una parte logra armonizar, logra equilibrarse, da reposo, da tranquilidad, pero tampoco permanece para siempre. Es demasiado interesante esto. Entonces, bueno, ya con esta explicación lo dejo hasta acá y me vengo ya casi a cerrar la disertación. El pensamiento de Heráclito jugó un papel decisivo en el estoicismo, que reinterpreta y reelabora sus tesis, y es especialmente a través de esta escuela que el heracliteísmo fue conocido durante el período helenístico y posteriormente. En la época moderna, Hegel lo reivindicó como el antecedente más antiguo de su concepción dialéctica, fíjense, la derivación, como también lo hizo Marx. Por otra parte, Nietzsche también consideró las tesis de Heráclito como la más pura manifestación del pensamiento filosófico. Nietzsche admiraba a los presocráticos, por lo menos a la mayoría de ellos. Vuelvo acá, que partí la idea. Nietzsche también consideró las tesis de Heráclito como la más pura manifestación del pensamiento filosófico antes de la corrupción de la filosofía por parte de Sócrates y Platón, y como representante de un pensamiento que declara ficticio, el ser. Nietzsche, y yo lo expreso de esa manera, odiaba a Sócrates y a Platón. Porque a Nietzsche no le cabía la idea de que un concepto fuera expresión confiable y definitiva de un componente de la realidad, porque él decía como si todo fuera lo mismo. Y el mundo de las ideas de Platón ni hablar, Nietzsche nunca iba a estar de acuerdo con eso. Él consideraba que eso había sido un elemento base, un caldo de cultivo para manipular al hombre y para manipular a las masas de una forma impresionante. Ya en un momento determinado tendremos que hablar de Nietzsche. Ahora bien, hacia el final de su vida, Heráclito se retiró a los montes donde se alimentó de hierbas y plantas a causa de lo que enfermó de hidropesía y tuvo que volver a la ciudad. Preguntó a los médicos de forma enigmática si podrían hacer de la lluvia una sequía. Como estos no lo entendiesen, se enterró a sí mismo en un estercolero, esperando que el calor del estiércol le absorbiera la humedad. Se enterró en un montón de estiércol de vaca. Eso fue lo que hizo, porque él pensaba que eso le iba a sacar la humedad del cuerpo, el exceso de agua. Heráclito murió en Éfeso hacia el 475 antes de Cristo. Es demasiado interesante
Heráclito, o sea, los aportes fueron descomunales. Yo diría que dio pasos de gigante, sobre todo en este tratamiento del logos, de la razón, en esto del devenir, del cambio, en esto de decir que nosotros como seres humanos somos una expresión de la razón universal. Eso es decir que somos la manifestación consciente de la conciencia del universo en caso de que el universo tenga conciencia. Y si fuera así, siendo nosotros expresión de esa conciencia, somos algo muy exclusivo. Y como yo decía anteriormente, si desaparecemos como raza humana, siendo hasta ahora los únicos seres racionales conocidos en lo poquito que conocemos que conocemos del universo, pues si nosotros desaparecemos, el universo como tal quedaría en un anonimato total. Desaparecería esa expresión de su parte consciente. Entonces ven ustedes todo lo que se puede derivar, todo lo que se puede interpretar, lo que se puede decir sobre la filosofía de Heráclito en este punto particular. Heráclito era un gigante definitivamente, era un hombre descomunal, impresionante de verdad. Qué profundidad de pensamiento, ¿no? Bueno, yo ya estoy terminando la disertación del día de hoy. Los invito para la próxima semana, que voy a estar hablando sobre Parménides. No menos importante y no menos apasionante que Heráclito. Y posteriormente voy a hacer una disertación sobre los dos, de forma conjunta. Encontré un material muy interesante sobre ellos, los dos. Voy a hablar sobre los dos de forma conjunta para reforzar esta disertación y la que voy a dar posteriormente sobre Parménides por separado. Por favor, recuerden suscribirse al canal, les insisto en esto, denle like, inviten a sus personas allegadas, conocidas a que se suscriban y a que se sumen a este interesante proyecto de Senda Filosófica. Los dejo hasta la próxima semana. Y como les digo siempre, chao, chao, que la pasen muy, pero muy bien.